Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, de la Facultad de Humanidades, Escuela de Educación, y hoy les vamos a mostrar lo que es el análisis de una tesis, ¿no? Cómo analizar una tesis desde el comienzo, que empezamos con el planteamiento del problema, antecedentes, marco teórico, marco metodológico, resultados y conclusiones. Espero que les guste. El planteamiento del problema es ir a la realidad e identificar problemas para luego elegir uno y este pueda ser investigado. En mi tesis, que trata sobre un programa Juego, Coopero y Aprendo para el desarrollo psicomotor en una institución educativa del Callao, la autora resalta la deficiencia en su desarrollo psicomotor según la edad que presenta, mostrando dificultades para reconocer partes de su cuerpo. Detalla el problema general y los problemas específicos para el desarrollo del programa, y en la justificación del problema resalta la importancia del desarrollo psicomotor según el diseño curricular nacional en la parte de personal social. También presenta la problemática sobre el programa sobre la falta de programas que se aplican en la región del Callao. Antecedentes son las investigaciones que se han hecho previas a una investigación, que pueden ser nacionales e internacionales como también locales. En la tesis que hemos analizado, que se llama Programa Juego, Coopero y Aprendo, nuestra autora menciona 5 autores internacionales y a 7 nacionales, de los cuales 2 de ellos como internacional mencionan a los programas TEXI y uno también. En los 5 autores que la autora menciona, los años que han sido sustentadas las tesis son desde 2000 a 2011 y como hay unos desde 1997 a 2012. En esas tesis se usaron diferentes tipos de investigaciones, como son las cualitativas, descriptivas y transversales. El marco teórico. El marco teórico es el conjunto de conceptos que permiten definir y analizar dicho trabajo de investigación. Le va a ayudar a obtener un mayor realce en la investigación. La tesis que nosotros hemos venido analizando se llama Efectividad de un programa educativo en el mejoramiento de las prácticas de estimulación temprana, que permite desarrollar a madres de 4 a 6 meses en un centro materno-infantil. En sí podemos definir a la estimulación que busca desarrollar en los diferentes niños capacidades, ya sea desde el desarrollo prenatal hasta su desenvolvimiento académico en kinders y colegios, permitiendo así desarrollar su inteligencia y capacidades a través de la plasticidad neuronal y la estimulación temprana. El marco metodológico, a diferencia del marco teórico, es que puede realizar los procesos durante la investigación. No solo analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución de un problema, sino que también determina si las herramientas de estudio que se van a emplear ayudarán de manera factible a solucionar el problema. Bueno, mi tesis fue cómo desarrollar estimulación temprana en un centro de salud materno-infantil, en el cual el tipo de investigación fue cuantitativo. La población fue de 20 madres que se hicieron la entrevista, que se realizó la técnica de instrumento, y la muestra, que fueron 20 madres. Bueno, la siguiente parte a tratar son el tema de los resultados. Los resultados en una tesis pueden ser cualitativos y cuantitativos, ¿no? Los resultados cualitativos son los que se pueden medir y los cuantitativos son los que la mayoría nos da en todo lo que es el archivo en texto, ¿no? Una parte de los resultados se obtienen a través de los instrumentos ya realizados en todo lo que es el marco metodológico, ¿no? Y con lo cual nosotros podemos hacer los cuadros estadísticos en los siguientes programas, como son el Microsoft Excel y el SPSS, ¿no? En la tesis, lo que es micropolítica escolar, los resultados son cuantitativos, con los cuales la autora nos da la referencia textual, ¿no? Porque era ver cómo era el liderazgo de la directora dentro de la institución educativa y cómo se desempeñaba su función con los docentes y alumnos, ¿no? La conclusión es la cadena de muchos eventos o circunstancias para llegar a tal proposición. La conclusión en el ámbito científico es el resultado del análisis y las observaciones para dicha investigación. La conclusión científica debe ser hecha del investigador para que así dé nuevos resultados en el campo de la ciencia. Nosotros en la conclusión, en la tesis de micropolítica escolar, los resultados se tuvieron
desde la investigación de una escuela secundaria de nivel socioeconómico muy bajo y medio. Entonces, el liderazgo de la directora era que era muy autoritaria y la comunicación era bidireccional. Bueno, la estrategia que se ha aplicado en este curso de metodología de la investigación científica está contenida en este libro. Es una estrategia que se llama el análisis de la tesis en el contexto de la investigación formativa en el aula. Consiste en que a aprender a investigar se aprende investigando, es decir, que el estudiante, además del abordaje teórico científico de los contenidos del proceso de investigación científica, desarrolla una experiencia que está centrado en el análisis de una tesis de investigación del área de educación, en este caso, que puede ser una tesis de licenciatura o puede ser una tesis de maestría o de doctorado. Esta estrategia entonces consiste en identificar la estructura de la tesis, es decir, por ejemplo, el planteamiento del problema, que es el primer aspecto de la tesis, donde el investigador, desde el punto de vista teórico, trata de demostrar la cientificidad del problema, y el estudiante, en este caso de educación, identifica esos elementos, esas evidencias que demuestran que el problema que se está investigando en esa tesis es un problema científico. Pueden ser datos estadísticos, pueden ser informes, cualquier tipo de evidencias que demuestren el problema. Allí, en el análisis de la tesis, trata de identificar las fortalezas que existen. También, como por todo proceso de investigación, tiene sus debilidades y luego hace una propuesta de mejora. Abordado ese primer punto, pasa a una segunda fase y con la misma lógica analiza los antecedentes del problema. Es decir, para poder darse cuenta qué se ha investigado hasta el momento en la tesis sobre el problema de investigación y qué falta por investigar. Entonces, para eso busca en la tesis cuáles son los antecedentes, cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la cuestión que ha abordado el investigador. Luego pasa a una tercera fase que viene a ser el marco teórico. Entonces, en la tesis el estudiante analiza cuáles son los autores, las bases científicas que el investigador de la tesis ha citado, ha referenciado, para poder aclarar las variables, para poder sustentar la hipótesis, si es que la tuviera. Y en ese proceso el estudiante identifica las fortalezas, las debilidades, las propuestas de mejora. En el siguiente momento o fase del análisis de la tesis, el estudiante identifica en el marco metodológico el tipo, el diseño de investigación que ha seguido el autor de la tesis, la población, la muestra, las técnicas y los instrumentos para recoger datos, la validación de estos instrumentos y luego los métodos y técnicas de procesamiento de información. En esa fase, pues igualmente identifica fortalezas, debilidades y también la propuesta de mejora. Finalmente, en esta estrategia llegamos al análisis de los resultados, que viene a ser básicamente el aporte del investigador, producto del trabajo de campo, del análisis teórico. Entonces el alumno también ve en esta fase de la tesis, en este apartado de la tesis, las fortalezas, las debilidades y la propuesta de mejora en cuanto a la discusión de resultados. El análisis de la tesis se sistematiza en un informe completo, por escrito lo presenta el estudiante o el equipo de estudiantes que ha trabajado el análisis de la tesis y luego se sustenta. La defensa de este trabajo es como si ellos fueran los autores de la tesis. Y luego hay un proceso de preguntas, de discusión, de aportes, de tal manera que los compañeros también aprenden de ese proceso desarrollado por los autores del análisis de la tesis. Bueno, en eso consiste la estrategia y me parece que es un trabajo muy interesante lo que han hecho ustedes en aprender a investigar investigando.